Buenos días, buenas tardes con todas las personas que estarán viendo este video a través de la plataforma. Tenemos esta tarde una entrevista con el señor, el editor de Diario Extra, el señor Juan Manuel Yepes, con quien estaremos compartiendo un poco de su experiencia, ciertas preguntas que queremos hacerle para completar este enriquecimiento que tendremos. Lo primero que queremos empezar, con lo que queremos empezar es con usted, que nos ayude presentándose para conocerlo un poco más. Gracias por la invitación, buenas tardes con todos. Soy Juan Manuel Yepes, soy periodista desde toda la vida casi, pero ejerciendo la profesión llevo 20 años. He trabajado en diarios de referencia, Diario Hoy, Diario Expreso, Diario El Universo, Diario Extra, y también estuve un tiempo en la televisión, en Telerama. La cobertura que he tenido siempre ha sido política, y luego pues he hecho de todo, ¿no? Deportes, judiciales, economía, y pues siempre pensando en que el material sea de utilidad para el lector, ¿no? Siempre pensando en el lector, siempre pensando en cómo innovar, en cómo presentar los contenidos en distintos formatos. Ahora el periodismo no es como antes, ¿no? El periodismo antes uno pensaba solo en el producto, en el de papel, y pensábamos siempre en mañana, ¿no? O sea, mañana tenemos que presentar este tema, no, la información no se filtraba por las redes sociales, sino que nosotros podíamos tener un poco más de tiempo para procesarla. Pero bueno, la cuestión es que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y aquí estoy para ustedes. Buenas tardes, Juan Manuel, bienvenido. ¿Cree usted que el hecho de trabajar en otros medios ha contribuido a la experiencia que hoy en día puede tener como editor de Diario Extra? Indudablemente siempre es enriquecedor trabajar con muchas personas. El trabajo en equipo en esta profesión es importante. Y sí, cada periódico tiene su línea editorial, cada periódico tiene su público. Así que he tenido la oportunidad de poder enriquecerme y de poder aprender en todos los periódicos donde he trabajado. Claro, y en el medio en el cual se está trabajando ahora, ¿cuáles son las funciones que cumple? Ahora soy editor de contenidos de diarios de Expreso y Extra, ¿no? Antes era editor general de Extra, ahora soy editor de contenidos de Diario Expreso y Extra. Me encargo de vigilar la calidad del material, la calidad de los textos, y de colaborar un poco con la experiencia para presentar al lector en todas las plataformas de información de calidad. Dentro de todo el proceso de trabajo de años, ¿cuáles son las actividades exclusivas que tiene que realizar un editor? Bueno, el editor es básicamente un estratega, ¿no? Tiene que ser un estratega, una persona que sabe administrar los contenidos, que además siempre pretende enriquecer la noticia con múltiples voces. Hay que buscar ejes, hay que buscar enfoques, yo creo que eso es muy importante. Y la experiencia a uno le enseña que hay momentos en los que la información es una sola, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió el viernes con la elección de la nueva vicepresidenta, pues todos tenían o iban a tener ese acceso a esos datos, pero es sumamente necesario darle un valor agregado al lector. Entonces siempre hay que pensar más allá, siempre hay que tener un perfil listo, en este caso de la terna que se debatió en la asamblea, que se aprobó en la asamblea, y presentar al lector quién es, ¿no? Quién es el nuevo o la nueva vicepresidenta, qué había hecho, dónde estaba, qué piensa. Y esa es la función del editor, creo, ¿no? O sea, es gestionar, administrar y crear contenidos. Eso es muy importante. Claro. En toda la trayectoria en la cual usted ha sido periodista, ¿en algún momento ha tenido algún contenido el cual no le haya agradado y haya tenido que eliminarlo o haya tenido que volver a pedirle
colegas que lo hagan de nuevo? Sí, en múltiples ocasiones. Siempre es eh, importante el mantener siempre la contextualización, el equilibrio del material, ¿no? O sea, muchísimas veces he tenido que devolver notas o no publicarlas porque hace falta profundidad, porque hacen falta datos, porque el enfoque no es el correcto. Es muy necesario en esta profesión el debate, el análisis, la discusión, porque es importante revisar lo que se va a publicar, ¿no? Entonces, cuando una información adolece de fuentes, yo siempre me preocupo de verificar las fuentes que usan los reporteros, tanto documentales como fuentes personales, ¿no? Entonces es importante siempre saber por qué lo dice, quién lo dice, dónde está, en qué contexto lo hace, dónde está el documento, si el documento tiene firma, no tiene firma de responsabilidad. Entonces esos elementos son sumamente importantes. Y sí, he tenido que colgar muchos temas por eso, ¿no? Porque no están o no se adaptan a los estándares de calidad que nosotros pedimos. Bueno, si bien es cierto, nosotros como comunicadores pues desarrollamos distintos roles. Entonces nosotros queremos conocer cuál sería la diferencia entre un editor de prensa y un director de un medio digital, desde su punto de vista. A ver, yo siempre he defendido que el periodismo ha sido, es y será el mismo, ¿no? O sea, yo creo que en todas las plataformas uno debe hacer respetar eso y cuidar la esencia de la profesión, ¿no? Obviamente, una cosa es ser editor de un medio de papel, de la plataforma de papel, y otra es ser editor multimedia, porque los elementos que se usan son diferentes. Hay que saber editar videos, hay que saber qué videos se presentan, hay que crear determinadas ayudas visuales para que el lector pueda navegar mejor. Yo creo que es sumamente necesario que el editor multimedia piense no solo en el contenido formal, sino también en realizar o adaptar la información a diversas plataformas. Ahora se presentan noticias por podcast, por ejemplo, ¿no? Hay que subir, no es lo mismo el material que suben a Instagram o al material que suben a Twitter, porque son diferentes plataformas. Entonces, creo que el conocimiento tiene que ser más complementario que el editor de antes, diría yo, el editor de papel, ¿no? Continuando con lo que acaba de mencionar, ¿usted cree que en algún momento o en un futuro, quizás en unos 10 años, el periodismo de papel, o sea, es decir, la prensa escrita, va a desaparecer y todos los medios impresos van a terminar de digitalizarse por completo o se va a mantener? Yo creo que no, o sea, es más o menos lo mismo como cuando apareció la televisión, ¿no? La gente se ponía a pensar si la radio iba a desaparecer, porque ahora ya tienes la televisión. Entonces, yo creo que finalmente la prensa no... la prensa de calidad creo que no va a sucumbir. Imagínate, o sea, estamos con esto desde hace siglos, ¿no? Cuando se descubrió la imprenta, imagínate, hasta hoy todavía seguimos teniendo documentos físicos en libros, en periódicos, etcétera. Entonces yo no soy de los apocalípticos que piensa que ya finalmente la prensa en algún momento desaparecerá. Pues, yo creo que los que desaparecerán son los que no se adaptan o no adaptan sus contenidos a la nueva generación o no se preocupan por las audiencias, ¿no? Las audiencias son distintas. Hace 20 años o hace 30 años tenías una audiencia más pasiva que ahora. Ahora tienes una audiencia sumamente activa, tiene datos, tiene... El problema ahora no es de adolecer de información, sino al contrario, tienes demasiada información. El tema es cómo se la presente, el tema es cómo se maneje el contenido. Entonces, yo creo que la calidad...
cosa. Entonces, tienes un periódico de papel que tiene mucha demanda, que tiene mucha acogida, que tiene buenos contenidos, que sabe explotar muy bien los enfoques, que le presentan al lector novedades, no cosas de ayer, ¿no? Sino de hoy, de lo que está ocurriendo actualmente, escenarios de qué va a pasar, por ejemplo, con la aplicación o con la aprobación de alguna ley, cómo me va a afectar a mí como ciudadano, cuáles van a ser las nuevas reglas en el marco constitucional o en el marco económico, y me puedan servir en mi día a día. Pues es difícil que la desaparezca, ¿no? No creo yo que al menos en mediano o plazo vaya a ocurrir. Claro, ahora mencionando los contenidos, al principio de la entrevista decía que ahora maneja el contenido tanto de Diario Expreso como el de Diario Extra, ¿no? Entonces, en cuanto a la crisis sanitaria que vivió el país, tengo entendido que Expreso, pues, sí tuvo manejo de información, tuvo contenido diario, pero ¿cómo hacía, por ejemplo, Diario Extra? ¿Qué tipo de decisión, qué tipo de información sacaban tanto en medio digital como medio impreso? A ver, en los digitales prácticamente la información fluyó en los dos medios, ¿no? Porque se trabajó conjuntamente, se hizo un diagnóstico de la situación desde los hospitales, desde las morgues. Creo que el trabajo fue sumamente importante porque mientras las autoridades decían que existían una determinada cantidad de muertos, pues en las calles decían otra cosa, ¿no? Entonces, en base respetando los estilos, porque el estilo del Extra es totalmente diferente al estilo de Expreso, se pudo gestionar mejor los contenidos. En Extra creo que privilegiamos muchísimo más las historias humanas, lo que estaba ocurriendo con esas familias que estaban buscando a los cadáveres o aquellas casas que estaban desesperadas porque los cadáveres sean trasladados a las morgues, el dolor de la gente. Expreso, pues en cambio, no solo publicó esa información, sino también se hacían análisis con respecto a la crisis sanitaria, con respecto a la enfermedad, a cómo tratarlo, a cómo evitar contagios. Entonces, se hizo un trabajo interesante y se hizo un trabajo en equipo que creo que es importante, ¿no? Sí, y de hecho creo que se destaca mucho la labor que hizo sobre todo una periodista, Blanca Moncada, durante la pandemia. Creo que ella destacó mucho, sobre todo a nivel internacional. Creo que ha sido un gran aporte, un gran elemento que tiene Expreso actualmente, ¿no? Sí, ella se encargó de un poco tener o conseguir los datos de todas las personas que denunciaban la situación crítica por Twitter. Eso tiene un mérito, pero finalmente hubo muchas personas que trabajaron consiguiendo historias, buscando ejes, buscando información que le pueda servir a la sociedad. Entonces, sí, todo el trabajo de todos los reporteros es importante. Obviamente uno destaca más que otro, pero finalmente la idea es que los lectores se sientan escuchados, que los lectores sientan que existen para los medios de comunicación y que los medios de comunicación a su vez se encargan de ser este mediador entre su situación y en este caso las autoridades de gobierno, ¿no? Dentro de Juan esta Manuel, amplia carrera, perdón, Jocelyn, continúo. no. Queremos conocer un poco de qué tan difícil puede resultar para un medio tradicional adaptarse, en este caso, a la digitalización, o las estrategias que pueden utilizar para lograr llegar. Bueno, no tanto para el medio, es para los periodistas del problema, ¿no? O sea, el tema es que va por el lado de qué tan dispuestos estamos los periodistas a adaptarnos a estos contenidos. Hay periodistas que sí, a estas plataformas, perdón, hay periodistas que sí, primero estamos interesados en esta nueva posibilidad de presentar información,
y en cambio hay otros que se les hace mucho más difícil o que no tienen el mismo interés o la misma curiosidad que tenemos otros, ¿no? Entonces, las estrategias hay que hacerlas siempre, creo, porque por eso tenemos una reunión en las mañanas todos los días para ver cómo vamos a disparar los contenidos, qué vamos a hacer para el papel, qué vamos a hacer para lo digital. Y obviamente todo debe tener la misma calidad, ¿no? Todo debe estar contrastado, verificado, contextualizado. El trabajo tiene que ser muy profesional. Entonces, los medios no tenemos otra opción, o sea, o te adaptas o desapareces. Así de fácil. Lo que le decía hace un momento a tu compañero era que los medios que van a desaparecer son los que no se adaptan. O sea, las empresas ahora son multiplataforma, ¿no? Antes eran solo empresas de medios de comunicación especializadas en televisión, radio o en prensa. Ahora pues ya todas son multiplataforma, ¿no? Todas tienen su página web, todas tienen sus redes sociales, explotan el contenido según las condiciones que tengan. Entonces, ahora no hay otra manera, o te adaptas o desapareces, así de fácil. Y más con este problema, ¿no? Con este tema sanitario, con esta emergencia, pese a que muchos de los periodistas nunca dejamos de ir a la redacción, obviamente tomando los cuidados necesarios, pero era necesario estar en la redacción, era muy enriquecedor poder darle el mensaje al lector de que estábamos con ellos, ¿no es cierto? De que estábamos tratando de que cuando compren el periódico, cuando tengan acceso a nuestra información, sea una información de calidad y mucho más importante, de utilidad, que realmente se sientan como que tienen una guía en sus manos para poder sobrellevar esta emergencia. Eso es lo importante. En su amplia trayectoria como periodista, como editor, vamos a tomar algo en cuenta. Dentro de la cátedra o dentro de las conversaciones siempre se dice que la prensa tiene poder y puede dominar masas. Entonces, dentro de esto hay una crítica que siempre se ha dicho que los medios tradicionales, por lo general, tienen ese poder de, digamos, manipular la información. Esto es algo que, a pesar de nosotros estudiar comunicación social, siempre hay esa crítica o esa mención que se dice dentro de las aulas, dentro de las conversaciones. En algún momento de toda su carrera se vio comprometido este labor, estos principios que debe tener el ser humano, principios éticos, digamos, por beneficios de un medio. A ver, no me ha pasado, la verdad. O sea, esto del asunto de la manipulación me suena a una falta de respeto total a las audiencias, a la sociedad ecuatoriana, porque quiere decir que la sociedad ecuatoriana no piensa, pues que la sociedad ecuatoriana no reflexiona. Es necesario, quienes dicen eso nunca han trabajado en un medio. Y si es que lo hicieron, han sido periodistas mediocres, han sido periodistas que no han trascendido en la profesión. Es importante diferenciar la línea editorial o la política editorial que tienen determinados medios. O sea, no todos los medios tienen que decir lo mismo sobre determinado asunto. Unos plantean un problema, otros plantean otro, ¿no? O sea, empezando por el hecho de que no todos pensamos igual. Entonces, no se puede pretender que el Universo y el Expreso te presenten la misma información con respecto a una noticia. O sea, es imposible porque no pensamos igual. Entonces, aquí hay dos cosas. O haces, o escribes, o presentas una información correcta, o te equivocas y haces todo al revés. Entonces, la gente piensa que hay manipulación cuando presentas un problema. Por ejemplo, los Bucarán pueden decir que se ha manipulado la información con respecto a la emergencia sanitaria, ¿ya? Cuando realmente hubo un operativo donde se encontró en manos del expresidente un cargamento, unas cajas de medicamentos que no pudo explicar. ¿Ya? Entonces, un periodista presenta los hechos y dice, esto fue lo que pasó.
Y hay que buscar la versión de Bucaram o la versión del abogado de Bucaram para saber qué fue lo que ocurrió, porque esos son hechos públicos, eso es una noticia. Pasó con lo de la avioneta, por ejemplo, en la que se cayó Salcedo, ¿no? Entonces, después nosotros fuimos los únicos que buscamos a Doom ese mismo día y le preguntamos si es que esa era su avioneta. Y dijo, sí, esa es mi avioneta, me la robaron. Ya, o sea, aquí en este país ya puedes robarte una avioneta, ¿no? Entonces, siempre la parte implicada dirá que los medios manipulan la información, pero eso es un discurso que además se hizo mucho más fuerte en el Correato, ¿no? O sea, siempre los medios éramos los enemigos y siempre los medios que publicábamos noticias que no le convenían al poder, entonces éramos manipuladores, malos, tenían que ponernos una ley para detener tanto abuso, decían ellos, ¿no? Ellos son funcionarios públicos y tienen que rendir cuentas a la sociedad, así no les guste. Si no, pues tienen que renunciar, tienen que irse a la casa. Queremos seguir enriqueciendo esta entrevista. En esta amplia trayectoria que usted tiene, ¿podría contarnos alguna anécdota que haya marcado su trayectoria periodística, su trayectoria como editor o el trabajo dentro de la prensa? Algunos, han sido muchísimos momentos. Lo que pasa es que lo bueno de esta profesión es que todos los días pasa algo, o sea, todos los días hay sorpresas, todos los días hay cosas de última hora. Esto es lo bueno de esta profesión, que no está escrito, nada está escrito en piedra, ¿no? Las cosas ocurren y uno tiene que actuar. Somos creo que las únicas personas que corremos hacia las desgracias, no escapamos de ellas, sino que vamos hacia las desgracias. Entonces, hay muchos momentos importantes, creo yo, que me han marcado, que me han dejado huellas. Uno de los momentos más bonitos de mi vida fue cubrir política. Yo era reportero de política en el Palacio de Gobierno. Ahí era una fuente de información continua. Se podían hacer entrevistas interesantes, se podía cuestionar al poder, se podían hacer muchas cosas. Entonces, creo que si me pongo a pensar en uno determinado, sería ingrato con los demás, porque realmente han sido muchísimos momentos importantes. Integré el primer grupo de periodistas que entraron a la base de Manta, por ejemplo, al FOL, a la base estadounidense que había en Manta. Pudimos hacer una radiografía de cómo era ese lugar por dentro, para qué servía, cómo operaba. Cuando llegaron los barcos destructores estadounidenses a las costas de Manta, tuve la oportunidad de conocer esos buques, de entrar a los barcos, de ver cómo era un barco de guerra. O sea, muchísimos momentos importantes. Estuve en República Dominicana cuando el expresidente Ricardo Noboa se exilió, y tuve la oportunidad de hablar con el entonces presidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, y fui el único periodista que pude hacerle una entrevista con respecto al asilo político que había pedido Gustavo Noboa. Además, cubrí los Juegos Panamericanos en República Dominicana. Pude hacer crónicas sobre Silvio Guerra cuando participó en el atletismo, Marta Tenorio, el mismo Jefferson Pérez que estuvo ahí. Entonces, hice política e hice deportes al mismo tiempo. Estaba ya aprovechando que estaba ahí. Entonces, siempre supe que esta profesión, más allá de vanidades y de cosas que no tienen nada que ver, es prácticamente como ser testigo de la historia, ¿no? Como estar ahí, poder verlo y poder contarlo es emocionante. Yo creo que veo a muchos periodistas que privilegian el ego, privilegian su imagen y no su trabajo, ¿no? Entonces, es mejor demostrar con actos y no con palabras. Es mucho más enriquecedor, ¿no? Y no tengo muchas, ahorita se vienen a la cabeza tantas cosas y sin embargo creo que tomé la mejor decisión de mi vida y el periodismo me ha dado muchísimas satisfacciones. Bueno, luego de haber tenido la oportunidad de conocer un poco más acerca de su trayectoria, de su experiencia, ¿qué consejo le daría a un estudiante que a futuro desea sobrellevar el cargo de un director de medio?
Bueno, yo creo que primero tiene que comenzar por lo básico, que es el reportero, ¿no? O sea, y conocer el manejo de fuentes y poder estar ahí en el lugar de donde ocurren los hechos, poder tomar decisiones, que es importante que no, desarrollar el olfato periodístico, pero mucho más importante que todo es tener ganas, ¿no? O sea, esta no es una profesión donde uno se pone el uniforme de periodista a las 8 de la mañana y a las 4, como ya se va a la casa, se quita el uniforme de periodista y se acabó la jornada, porque pueden ocurrir cosas importantes en las que hay que dejar otra vez de la casa y hay que regresar al periódico o hay que comenzar a trabajar. O sea, esto no tiene horario. Nosotros trabajamos los 24 de diciembre, los 25, los 31, los 1, todo el tiempo la tierra no para, el mundo no se detiene y tenemos que seguir trabajando. Entonces, además que lean, ¿no? Porque si no leen no van a poder tener ideas, no van a poder amoblar la cabeza para hacer un buen trabajo, no van a tener cultura general. Entonces, yo veo mucha gente que cuestiona los medios y nunca ha leído los periódicos, ¿no? O sea, nunca leen los diarios. Y eso es creo yo, una falta de respeto, ¿no? Mucha gente dice, los medios vendidos, sí, pero a ver, ¿qué periódico leíste hoy? No, es que hoy no leí diarios. Entonces, si no lees periódicos, si no consumes información, si no revisas las páginas web, si no haces un análisis de los contenidos que se publican, entonces, ¿cómo puedes tener una postura al respecto? Entonces, yo sí les recomiendo primero que piensen si realmente quieren dedicarse a esto, porque esto es una profesión muy, muy linda, pero muy, muy, muy difícil, es súper duro. Buscar, o sea, enfrentarse a la cobertura, ¿no? Hay que saber, hay que tener muchísimo olfato para saber qué es noticia y qué no. Qué puede dar para entrevista, qué puede dar para una crónica, qué puede dar para un reportaje, qué puede dar para una noticia, yo qué sé. Entonces, hay que comenzar por lo básico, y es ser soldado antes de ser general, ¿no? Sí, me gustaría agradecerle a usted por su tiempo, por sus palabras y por sus grandes consejos. A las personas que estén escuchando esta entrevista, les agradezco el haber visitado. Unas últimas palabras quizás, Juan Manuel, a los estudiantes que lo están escuchando. Agradecerles a ustedes por haberme contactado. Yo realmente estoy muy gustoso de poder conversar con ustedes y haber compartido un poco de lo que sé, de lo que he hecho, y dejarles el mensaje de que esto es una profesión de todos los días, a cada instante hay que hacer mucho, hay que ser mejores, hay que mejorar. Yo cuando escucho a veces a gente que dice, yo tengo 20 años de periodista y yo por eso digo tal cosa, o sea, está bien que lo tengas, ¿no? Pero eso no importa a nadie más que a ti, y hay que hacer mejor las cosas todos los días, ¿no? No hay que vivir de glorias pasadas, ¿no? Está bien que hayas hecho algo importante hace 10 años, lo importante es que vas a hacer mañana, ¿no? Eso es lo importante, y darles muchos ánimos y desearles muchos éxitos a ustedes en la profesión que van a ejercer. Listo, muchísimas gracias por sus palabras, gracias por su tiempo. Esto fue entrevista con Juan Manuel Yepes. Muchas gracias por su atención. Gracias, saludos, gracias.